Un placer, de verdad, como pocos, recibirte por aquí. Muy buenas tardes, Víctor. Encantado de estar con vosotros, sí. Muchas gracias también al Sistema de Radio, Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, al doctor Ricardo García, el director, Abraham Ramírez, Andrés Cordero, por el apoyo técnico para que toda esta difusión tenga lugar a través del Ciudad UG, la página de internet del CIRT. Es un placer recibir a don José María Sánchez Verdú, uno de los compositores españoles más importantes de la actualidad. Me permito, como es la costumbre, dar una breve introducción, una pequeña reseña sobre su trabajo para aquellos que no tengamos conocimiento de estos detalles. José María Sánchez Verdú nació en 1968, estudió composición, musicología, dirección de orquesta en España, Italia y en Alemania. Es licenciado en Derecho, ya nos contarás ahorita, José María. Y, bueno, pues un doctorado internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Como compositor ha obtenido una larga lista de premios, reconocimientos, distinciones bueno, en Alemania, en el Quirino Prize, justamente en Tokio, en Japón, así como el Premio Nacional de Música en España. De estos premios, bueno, por destacar algunos de ellos, ¿no? Ha sido profesor de composición en Dresde, Hannover y Zaragoza y ha sido invitado por numerosas instituciones en Europa, América y Asia. Justamente, bueno, era uno de nuestros compositores invitados, José María, qué lástima, ¿verdad?, para el Callejón del Ruido de la edición número 15 de este año del festival, que, bueno, por razones que ya todo el mundo conoce, tuvo que ser cancelado, pospuesto. Estamos viendo las posibilidades para poder reagendar la participación de Sánchez Verdú en Guanajuato. Actualmente, bueno, no sé si todavía seas external advisor en el programa de doctorado de la Universidad de Artes en Graz, y bueno, es profesor también en la Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf y desde septiembre de 2019 catedrático de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Su catálogo va desde solos, música de cámara, orquesta, instalaciones y obras escénicas, justamente el tema del que nos va a hablar hoy. Y bueno, su música se ha presentado prácticamente en todo el mundo. Su música, sus partituras están editadas, están publicadas por Breitkopf y Hertel, ¿cierto? Sánchez Verdú, José María, un placer tenerte por aquí. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir todo esto. Un placer estar con vosotros. Un placer estar con vosotros, pero la pena es que no pude estar en el momento que íbamos a estar con Sigma Project, en ese bonito proyecto que habíais coordinado, así que espero que sea en el futuro, ¿vale? Así que esta vez me adelanto vía telemática para hablar un poco con vosotros, aunque sea a la distancia. Pues muchísimas gracias por haber aceptado y muchísimas gracias por hacer esto. Adelante, cuando gustes podemos comenzar. Pues mira, es un placer estar con vosotros. Mi idea realmente no era tanto hablar solo sobre música en el sentido de composición musical o música absoluta o música instrumental o música orquestal, sino tenía un poco la idea de trabajar viendo algunos aspectos que tienen mucho que ver con proyectos interdisciplinares, que tienen mucho que ver con la escena, con la ópera, con el teatro musical. Ya sé que Ana Lara también habló de aspectos musicales vinculados al teatro. A mí es un mundo que me interesa mucho. Debo decir que todo este mundo es muy bonito de cara a lo que se hace en muchos países centroeuropeos, en concreto en Alemania, en Austria, en Holanda, en Suiza. La música escénica tiene mucha fuerza y puedo decir que alumnos míos trabajan incluso ya proyectos escénicos siendo bastante jóvenes, ¿no? Bueno, pues esta es la situación que en otros países no está realmente igual de apoyada, pero yo quería desde aquí, no sé, dar como unas cuantas imágenes de lo que significa el teatro musical hoy en día, lo que se llama también teatro postdramático, y sobre todo en ese camino de lo interdisciplinar, que es muy potente y que en los últimos años yo creo que es muy destacado en lo que es la Bienal de Múnich de teatro musical y otros centros europeos, y me he dado cuenta con los años que se ha convertido en una especie de aspecto muy esencial de mi trabajo, lo cual no significa que siga trabajando encantado para agrupaciones instrumentales, obras escénicas de otro tipo. En este caso, lo que yo os voy a proponer son una serie de imágenes, algunos audios, y entre todos estos proyectos pulula uno, o sea, flota uno muy hermoso que tiene que ver mucho con México, y por eso me alegraría mucho también de hablar sobre él, si te parece, ¿vale?
Fijaros, estas son las obras, naturalmente no voy a hablar de todas ellas, solo de algunas cuantas, algunos aspectos que sean interesantes, ¿vale? Después, si hay preguntas, pues bueno, genial. Como veis, después de ver toda esta lista de piezas que estoy presentando aquí, os dais cuenta todos de lo importante que se ha convertido desde el 2005 hasta hace unos meses el trabajo escénico, el trabajo para el teatro musical, los trabajos interdisciplinares. Si os dais cuenta también, cada una de estas obras que estoy señalando aquí tiene aspectos totalmente distintos en relación a lo que es el teatro musical, la ópera. Algunos son con libreto, otros son sin libreto, unos juegan con aspectos espaciales, aspectos que tienen que ver con la arquitectura, ¿vale? O sea, solamente viendo estos que estoy por aquí señalando, vemos desde estos primeros ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de Gramma, sobre todo porque por primera vez esta ópera se convierte en una ópera instalación, y estos son conceptos que, bueno, vuestros alumnos también conocerán, ¿no? Todo lo referido al arte sonoro, lo que es el mundo de las instalaciones, y cómo conseguir estos mundos cruzados entre lo instalativo y entre, digamos, la propuesta de concierto. Y esta es la interacción que desde esta ópera Gramma, Gärten der Schrift, me interesó muchísimo. El viaje a Simorg es totalmente distinto, es una ópera con libreto, pero con muchos aspectos relacionados con la espacialidad a través de la electrónica en vivo y algo también muy interesante desde el punto de vista de las lenguas utilizadas, es decir, se canta incluso en árabe, ¿vale? Y es un gran proyecto con el novelista Juan Goytisolo, que fue muy amigo de Carlos Fuentes, vuestro gran escritor nacional, del que después quería hablar un poco. La quinta obra escénica es Aura, y esta obra se basa en un libro que yo creo que en México conocéis casi todos, que es el famoso corto relato que escribió a principios de los 60 Carlos Fuente, y que supuso un cambio total porque integra una serie de elementos que tienen que ver con el espacio y con la idea de original, copia y elementos desarrollados a través de la electrónica. Después, si sigo con la lista, el libro de las estancias empieza a jugar también con otros aspectos que os pueden ser muy interesantes. Para mí han sido fascinantes y lo trabajo mucho con mis alumnos, que es todo lo vinculado con la sinestesia, el uso de los colores con la música. De esto conocéis muy bien los ejemplos ya desde principios del siglo XX, no solo Scriabin, que es muy socorrido, o sea, es muy conocido, sino un autor para mí muy importante en esto que fue Arnold Schoenberg, con este monodrama que era La mano feliz, de Glückliche Hand. En esa pieza, Schoenberg determina los colores en la partitura e incluso las transiciones de unos colores a otro, dotando al color de un carácter protagonista enormemente, con un carácter muy importante, al mismo nivel que lo que es la música orquestal, la voz, el coro, etcétera. Todas esas cosas me parecen interesantísimas porque no son nuevas de hoy, son cosas que vienen ya de todos esos grandes proyectos de principios del siglo XX y sobre todo de un ámbito muy alemán, muy especial, que fue todo lo vinculado a la Bauhaus, los proyectos de teatro musical, de danza, del uso de la arquitectura, el uso de la fotografía. Todos estos proyectos hicieron conjugar las voces de autores de varias disciplinas que revolucionaron enormemente estos proyectos. Y esto tuvo muchas consecuencias en todo lo que también se va a llamar teatro postdramático, de que muchos conoceréis el famoso libro de Hans Thies Lehmann, que se llama El teatro postdramático, del que ya tenemos incluso una traducción al castellano hace unos años, ¿vale? Este libro de principios de los 90, de este autor alemán de las ciencias del teatro, hace un estudio precisamente de todas estas formas en las cuales no solo lo dramático es especial, sino muchas formas que tienen que ver con otros aspectos de la realidad teatral, como las luces, el cuerpo, el espacio, lo performativo, etcétera, etcétera. Bueno, si yo sigo la lista, simplemente el libro de las estancias juega con los colores, Qualia mucho más, eso lo veremos ahora. Ahora tenemos con Exitus, instalación, passage, es una forma de integrar el movimiento y algo que para mí fue muy importante ya en estos años, era la vinculación de varios espacios arquitectónicos a la vez en un proyecto musical. He de decir que en este terreno la arquitectura supone quizás uno de los territorios para mí más fascinantes
y ese uso de la arquitectura o del espacio, de varios espacios, está no solo en todas estas obras escénicas, sino pensando en mis colegas de Sigma Project, con los que íbamos a estar juntos con vosotros, la pieza que acaban de grabar no es una obra escénica en el sentido de las que están puestas aquí, pero es una obra en la que lo arquitectónico y lo espacial es parte esencial de la partitura musical. Es decir, no es una obra instrumental o musical pura, sino que juega con las formas de emisión en cuanto a la direccionalidad, las posiciones en el espacio y cosas más interesantes, por ejemplo, la creación de relieves. No es lo mismo un instrumento cerca que uno lejos, no es lo mismo un instrumento en la sala donde se está realizando el concierto como fuera de la sala, en la lejanía. Todos estos aspectos están dentro de este proyecto tan grande y reciente con Sigma Project, ¿no? Otros proyectos como los que veis aquí como Castillo Interior, en realidad es para dos espacios. Se conoce en el siglo XVIII proyectos del mismo Joseph Haydn haciendo experimentos entre dos salas de uno de los teatros en la ciudad donde trabajaba en Austria. Es decir, que estas ideas han aparecido a lo largo de la historia en muchos momentos. No es la bicoralidad, no es la policolaridad exactamente, sino son espacios aislados distintos que se perciben de diferentes maneras. Bien, la lista sigue: Atlas, del que vamos a ver varias cosas, Il Giardino della Vita, Alegoría de la Luz, del que traigo varios ejemplos de vídeo, porque confluye lo instalativo con lo musical de una manera ya radical. Argo es la última ópera grande que hice en Alemania hace 2 años, y Far Water y Kemet son obras más recientes, pero mucho más pequeñas de formato, y cada una de ellas abre territorios totalmente distintos. Bien, yo empiezo a hablar, os he hecho una pequeña selección de varias piezas distintas de las que podremos ver imágenes o, sobre todo, qué ideas desde el punto de vista teatral y espacial subyacen junto a lo que es el desarrollo de la parte musical. Esta pieza, Jardines de la Escritura, tiene algo para mí fue muy importante en este momento. Es una ópera instalación, como estáis viendo escrito. ¿Y por qué es una ópera instalación? Porque si yo me acerco a las imágenes que podéis ver, esto que estáis viendo aquí no es ni más ni menos que la escenografía de la ópera. Es decir, en esta ópera, yo la considero ópera, hay una especie de libreto, aunque esté basado en montaje de textos, etc. La temática juega siempre en torno a la idea de la escritura en la antigüedad. La escritura en Platón, la escritura en el Antiguo Egipto, la escritura en San Agustín, y una serie de autores de la antigüedad que reflexionan sobre la memoria como poder, memoria como olvido, ¿vale? La escritura como olvido, la escritura como poder, la escritura como ornamentación y caligrafía. Bueno, cada una de las escenas o jardines, como yo las llamo, tienen lugar no en una escenografía que se puede ver desde fuera, sino que el público asiste a una especie de scriptorium. Esto que estáis viendo aquí, espero que se pueda ver bien, es la puesta en escena de la ópera. Es una escenografía, es una instalación que es como una biblioteca. Si os dais cuenta, todo lo que está abajo son las mesas y sillas donde cada persona del público se sienta, y lo que está arriba es la orquesta con los cantantes. Si esto lo observáis, podéis ver que de lo que se trata es de crear en un espacio concreto una instalación enorme de unas 160 personas. Ese señor que está arriba es el director y la orquesta está repartida por encima del público. Se llama ópera instalación porque cada posición del público en un sitio determina también una confrontación distinta con los instrumentos de la orquesta. Pero más allá de eso, lo interesante es la posición física y también instalativa de la situación de esta orquesta y de esta puesta en escena, quiero decir. ¿Por qué? Porque cada persona se confronta, si estáis viendo, con una mesa, con una pequeña lámpara y un libro. Toda la escenografía tiene lugar en un libro. Cada persona va a vivir la ópera desde su punto de vista en un lugar y en un espacio, en una situación de un scriptorium, que eran los antiguos lugares donde se copiaban los textos, los libros, los pergaminos, ¿no? En todo lo que ha sido el mundo occidental. Y este libro que estáis viendo delante de cada persona, aquí podéis ver la puesta en escena, entre comillas, o la instalación. Para que se haga esta ópera, lo que hace falta es un espacio
determinado donde esto quepa perfectamente. Por eso es una instalación, va en pack todo. Y lo que es interesante es que no hay diseño de vestuario, no hay iluminación en un sentido tradicional, no hay libreto en un sentido tradicional, porque todo el contenido de esta ópera sobre la escritura tiene lugar sobre un libro. Este libro que cada persona tiene sobre la mesa es un libro que al final de la ópera cada persona se puede llevar a casa. Cada persona se lleva un libro que está lleno de textos, fragmentos, dibujos, reflexiones sobre aspectos que ha ido viendo durante la ópera, e incluso al final también del libro hay un CD. Todos son formas de escritura. Y ese CD es escritura digital de la ópera que acaban de escuchar. Por tanto, uno se lleva el vestuario, los pensamientos y toda la direccionalidad que ha trabado esta especie de dramaturgia. Lo interesante de todo esto es que a la vez que se está desarrollando la puesta en escena, o sea, la linealidad de este trabajo, aquí veis al público entrando, lo que es interesante es que el público va pasando las hojas. Cada vez que las lámparas de cada persona hace una pequeña señal, se apaga un poco, quiere decir, y esto se explica antes de la ópera, ahora podéis pasar una hoja. De manera que las 160 personas, conforme avanza la obra, lo que están es pasando hojas y están siguiendo, digamos, la dramaturgia de la escritura. La escritura he dicho también que es como poder. Sabemos que las leyes se escriben para que tengan poder, las constituciones. En este caso es muy hermoso ver toda esta instalación desde lejos, porque a lo mejor de todo el público asistente, a lo mejor el 90% obedece y va pasando las hojas conforme las lámparas lo indican. Pero es muy hermoso ver que puede haber un 8% o 10 o 15 que no quieren seguir esto y ven el libro entero de principio a fin, después vuelven atrás, después ojean, después se enganchan otra vez a esa linealidad. Eso está abierto, pero sigas o no la línea, digamos, el filo rosso, como dicen los italianos, ¿no? La dramaturgia de esa vinculación entre lo escrito y lo desarrollado en la ópera, se trata al final de una ópera-instalación donde el público se confronta a una situación cercana a lo que era un scriptorium en la Edad Media y al mismo tiempo la escritura y el libro se convierten en la esencia de una puesta en escena. Este es un ejemplo para que se entienda ese concepto de lo instalativo, cómo puede jugar un papel dentro de una obra escénica en forma de ópera. En este caso, realmente es instalativo desde el punto de vista espacial. No existe una reflexión sobre la temporalidad como sí ocurre en el arte sonoro y en las instalaciones. Eso será una cosa que venga después. Ese salto lo tenemos que empieza a cambiar en Aura. Esta es la ópera de la que os hablaba y que me ha reportado unas experiencias muy ricas. Es decir, que cada uno de estos proyectos escénicos ha tenido para mí una riqueza enorme, sobre todo por el trabajo conjunto con personas muy distintas. Cada una, para mí, ha significado una aventura enorme porque cada una ofrece un camino o unas propuestas distintas. No hay ninguna que se parezca a otra realmente. En Aura, mi idea fue, sobre todo a partir del libro de Carlos Fuentes, desarrollar algo que me parecía muy interesante, es crear el aura como elemento musical. Y eso lo vamos a ver ahora. Esta pieza se ha hecho muchísimas veces. He de decir que conocí a Carlos Fuentes en la Staatsoper de Berlín, en un concierto, en una ópera, realmente era Moisés y Aarón, Arnold Schoenberg, dirigía Barenboim. Y después de la ópera me presentaron a Carlos Fuentes y estuve hablando con él y fue él que me dijo, usted ha hecho una ópera con mi querido amigo Juan Goytisolo. Ellos eran muy amigos ambos, ¿no? ¿No le gustaría hacer una ópera sobre Aura? Yo recuerdo haber visto Aura, o sea, haber leído Aura hace muchos años, la verdad es que no la recordaba muy bien, y entonces le dije, vale, no se preocupe, la leeré de nuevo, pero al leerla de nuevo, volví a ver una serie de elementos escénicos como potencialidad que tenían que ver mucho con el trabajo con la electrónica, y eso me llevó a través de un encargo de los Neue Vokalsolisten para varios festivales en Europa, a decir, oh, pues aquí puedo hacer algo muy bonito porque mi idea es ver cómo en una ópera puedo crear el aura de los cantantes y de los instrumentistas, cómo puedo jugar con el aura desde un punto de vista acústico. Y eso me pareció lo más fascinante de todo, y así que fue por el camino por el que llamé a Carlos y le dije, voy a hacer Aura. Es una versión de cámara, es una obra pequeña en este sentido. Sé que Mario Lavista, ya me lo contó Carlos Fuentes, tiene una gran ópera
enorme en desarrollo, con otra serie de presupuestos totalmente distintos, y mi idea era abrirlo por otro camino totalmente distinto hacia la intimidad a través del sonido y de elementos que tienen que ver con la electrónica. Para que os hagáis una idea por dónde va esto, esta ópera tiene en realidad tres personajes. La novela tiene tres personajes, que son Aura, la señora, la chica jovencita, hermosa, de la que se enamora Felipe, que es el señor que está en medio, y después tenemos a la madre, o a la tía, mejor dicho, de Aura, que es Consuelo. Bueno, lo interesante para mí son cómo estos tres personajes articulan tres mundos distintos y al mismo tiempo hay un cuarto personaje que nunca aparece, tampoco aparece en la novela, que es el difunto marido de la señora mayor. Vale, para mí la idea fundamental de todo este proyecto era crear una instalación sonora con la ópera, y eso fue lo que desarrollé y que llamé Aurafón. La primera vez que desarrollé este proceso musical y escénico y, digamos, espacial a través de la tecnología, lo llamé con esta ópera Aurafón. Ya la había utilizado un año antes, el Aurafón, para una obra para 5 vocales solistas e instrumentos resonantes que se llamaba Engelstudien, Estudio de Ángeles, pero eso fue un estudio para la ópera Aura. Si vemos esta imagen de aquí, yo imagino que el cursor no lo veis, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí se ve también el cursor. Perfecto, vale. Lo que vamos a ver aquí es cómo la ópera parte de un libreto tradicional que hice yo. Carlos Fuentes me dijo, él no quería hacer un libreto. Y entonces lo que hacíamos era quedar cada pocos meses, quedábamos en Berlín, en Madrid, en Venecia, por media Europa íbamos quedando, porque vuestro gran escritor no paraba de viajar. Estaba 6 meses al año aburrido en Londres yendo al teatro y otros 6 meses en México, capital. Pero por medio yo no le podía seguir la pista con el trasiego que tenía de un lado para otro, con esa vida de escritura y de itinerancia, ¿no? Fascinante. Vale, ¿a qué me refiero con esta idea del Aurafón? El Aurafón es un proceso a través de la tecnología que presupone la posibilidad de crear el aura de determinadas fuentes sonoras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo varios instrumentos resonantes. En Aura son 5 instrumentos resonantes que son 3 gongs y 2 tam-tams. Estos instrumentos crean una especie de semicírculo, una especie de anfiteatro por detrás de la escena. ¿Y qué ocurre? Que estos instrumentos no los toca nadie, pero continuamente están en la partitura funcionando, son controlados y van produciendo el aura o la resonancia. ¿De quién? De los cantantes o de los instrumentos del ensamble. Vale, esto lo vamos a ver ahora cómo a través de la tecnología y mi trabajo en el Experimental Studio de Freiburg, en Friburgo, era donde trabajo siempre la música electrónica, donde pude ir desarrollando todo este proceso. Digo proceso porque aquí utilicé este tipo de instrumentos resonantes y estos procesos de tecnología, pero esto fue creciendo muchísimo y he llegado a trabajar con procesos de Aurafón muy distintos y mucho más complejos. Quiero decir que no es un instrumento en sí, es un procedimiento que siempre se puede adaptar a cada proceso escénico. Bien, lo que pueda cantar Aura o Felipe o Consuelo, a través de micrófonos de contacto, es mandado a diferentes ámbitos acústicos, por ejemplo, a estos instrumentos resonantes. Estos instrumentos del Aurafón siempre funcionan como si fueran fantasmas, porque nunca los toca nadie. Por eso, tal como Walter Benjamin hablaba del aura como algo lejano, en la lejanía, igual aquí yo puedo controlar que la voz de Aura resuene en este gong de aquí, de la manera que yo quiera, y para eso, ¿qué se crea? Pues un proceso que ahora vamos a ver, donde se necesita un intérprete al que yo llamé aurafonista. Y el aurafonista es una especie de técnico de sonidos, si se quiere, que a través de la mesa de sonido lo que hace es controlar con la partitura cuáles son las millones de posibilidades de resonancias, de dinámicas, de enviar o no el sonido de un sitio a otro. Pero lo que me parece muy bonito en este proceso es yo puedo crear continuamente la idea de espejos, porque yo puedo tener siempre sonidos originales, el de aura, y su aura. Pero yo también podría tener solo el aura y no escuchar el original. De manera que entre los originales y las copias se produce todo un proceso acústico, para mí, desde el punto de vista dramático, fascinante, que tiene que ver con esa idea del aura de la que tanto hablaba Walter Benjamin en la fotografía, la pérdida del aura en la obra de arte. En el caso de Walter Benjamin en los años 20 y 30 era ¿por qué la fotografía pierde el aura? Y es un concepto muy importante porque podemos empezar a hacer miles de reproducciones de una fotografía,
existe el original de una fotografía. Ya no es como el Moisés de Miguel Ángel, que hay solamente una entidad, es única, y además tiene algo enormemente especial de la univocidad, ¿no? Es algo único. Vale, aquí esto se tambalea. Bien, al mismo tiempo que estamos viendo estas imágenes, estamos viendo estas imágenes también por detrás de vídeo. ¿Por qué? Porque en conjunto con esta producción del aura y de las resonancias, yo puedo hacer que el aura esté producido por estos instrumentos resonantes en relación a las fuentes sonoras que utilice, sean las voces o sean los instrumentistas, pero yo también puedo mandar ese tipo de señal acústica al agua. Entonces el agua produce una serie de vibraciones y ondas que son, digamos, el aura, digamos, en este caso casi visual, sobre un material distinto, que no son ondas en el aire, ¿no? Sino que son ondas en el agua, a través de lo que cantan o tocan o susurran las fuentes sonoras que quiera yo utilizar en cada momento. Siempre tengo todas a mi disposición, siguiendo la tipología de relaciones en la partitura. Bien, al mismo tiempo que utilizo el agua para crear este tipo de relaciones auráticas, con una cámara en vivo, yo voy tomando lo que está en el agua y esto es proyectado en forma de vídeo sobre la superficie de atrás. De manera que tenemos cualquier acción que pueda hacer un instrumentista o un cantante, tiene una repercusión en forma de aura acústica, aura en el agua y aura en forma visual. Y esta es la creación de un espacio aurático muy especial que acompaña toda la ópera. ¿Qué posibilidades tiene esto dentro de este trabajo? Pues algo muy particular. Cada una de las escenas de aura, que la conoceréis mucho mejor que en España, imagino, porque creo que allí ha sido obligatoria su lectura en la escuela para muchos de vosotros. Si recordáis, teníamos una serie de espacios, como era el pasillo, la cocina, la habitación de Consuelo, la habitación de Aura, ¿vale? Lo que hago en esta ópera a través del uso del aura es cambiar desde un punto de vista virtual la acústica de los diferentes espacios. Es decir, que yo no cambio la escenografía según cambian los espacios de la casa, sino lo que cambio es la acústica de cada uno de los espacios de una forma virtual a través de estos aspectos del Aurafón, ¿entendéis? O sea, es una manera de integrar los cambios de escena a través de los cambios puramente acústicos, ¿vale? Bien, esta es la idea de Aurafón. Solamente para que os pueda servir un poco por dónde va, esto sería un fragmento de la partitura y a lo que voy, esto que está marcado como Aurafón es lo que determina exactamente las interacciones entre los diferentes instrumentistas. Es un ensamble de 5 instrumentos de cuerda, los 3 cantantes que están aquí, como veis, 2 voces que son como comentadores, ¿vale? No son personajes, están dentro del ensamble, 2 acordeones que crean un mundo mágico casi de electrónica en vivo. El acordeón para mí es uno de los instrumentos más fascinantes que hay. Tenemos una flauta baja y además tenemos también una flauta de pico contrabaja Petzold, que son esas flautas cuadradas que muchos conocéis seguro también, que ya de per se crea un sonido prácticamente parece electroacústico. O sea, la suma de estos instrumentos originales o la instrumentación de las cuerdas, más el uso de la voz, como veis, con muchas series distintas de emisión, etcétera, más los 2 acordeones que parecen ya electrónicos, tal como están trabajados, más estas vinculaciones del aurafón, hacen que el aurafonista, sentado desde lejos, está controlando la partitura y al mismo tiempo la espacialidad. Y como veis, todo lo que está aquí indicado a través de este sistema de tablatura, lo que está determinando es qué es lo que está haciendo en cada momento, ahora lo veremos, qué está haciendo en cada momento cada uno de los 5 instrumentos que configuran el aurafón. Como decía, este es un aurafón muy sencillo, son 5 instrumentos. Eso va a cambiar. Aquí, para que lo veáis desde el punto de vista técnico, si os dais cuenta, el aurafonista controlaría esto desde fuera para hacer aquello que quería un poco también Wagner, aquello de integrar el tiempo y el espacio, ¿no? En relación a Parsifal. Aquí se trata de integrar el espacio de una manera total dentro de lo que es la partitura. La partitura integra la espacialidad y todo este juego de interacciones que tenéis entre, fijaros, los 5 instrumentos resonantes, los micrófonos de contacto que hay en cada uno de ellos que no se ven, más unos altavoces que hay por detrás que lo que hacen es crear algo que veremos ahora, una especie de acoplamiento entre micrófonos de contacto y altavoz, hace que estos instrumentos puedan
resonar hasta fortísimo, o sea, brutal, sin que nadie los toque, solamente excitándolos a través de un proceso acústico enormemente sencillo y, por el otro lado, enormemente fantasmagórico. Eso sería lo que yo llamo resonancia. Cuando se trata de hablar del aura, cambia, porque en ese caso se trata de escuchar en estos instrumentos el aura de un sonido original, que puede ser la flauta baja, o la voz de Aura, o la voz de Felipe, o cada instrumento de esto está vinculado a uno de los cantantes y a alguno de los instrumentos. Es decir, es un cruce de copias y originales, ¿eh? Es un cruce enorme de identidades. Eso es lo que existe en esta ópera de Carlos Fuentes. Si os dais cuenta, aquí está el altavoz, este es un tam-tam, y el micrófono de contacto está aquí. De manera que así yo puedo producir por excitación a través de ese acoplamiento este tipo de aspectos que está trabajado previamente en lo que son convoluciones, ¿eh? Es un trabajo especial donde se pregraba, después se lanza. Es por un lado una falsificación y por el otro lado es pura acústica, ¿vale? O sea, es un proceso para mí realmente sencillo que yo no consideraría ni electrónica en vivo, ¿eh? Aunque todo funciona a través de los faders. Está todo controlado en la mesa de sonido y el papel del aurafonista es tan importante como el de la flauta o el de las voces, etc. Aquí podéis ver una especie de, entre comillas, cadencia del aurafón, con todos los 5 instrumentos que a veces están preparados y podéis ver los cantantes cómo interaccionan y todo lo que tenéis indicado está hecho por un aurafonista, ¿vale? Como intérprete, ¿vale? Pues todos estos procesos de cruces de identidades originales, copias, resonancias y aura es lo que desarrolla esta partitura de 60 minutos con este libreto en torno a la ópera Aura de Carlos Fuentes. Don José María, una preguntita ahí al respecto. La señal que tú mandas a través de las bocinas, de los parlantes, me imagino, bueno, al concebirlo como el aura de un determinado personaje, me imagino que es de alguna manera la misma señal que está emitiendo el cantante, por ejemplo, o la flauta baja, ¿no? ¿O de dónde viene? ¿Cuál es la señal que tú mandas al tam-tam? Pues mira, por un lado va la señal original, pero por el otro lado puede ir también una preparación, que es una grabación de lo que va a hacer, porque se mezcla el sonido original de los instrumentos resonantes con el sonido original de los instrumentistas. Quiere decir que los tam-tams resuenan por la excitación del sonido que se manda, más una convolución con un sonido ya pregrabado de sí mismo. Esto es lo que lleva a producir ese juego de falsificaciones a través de la convolución de la que estaba hablando, ¿eh? O sea, como proceso es sencillo, pero sí exige trabajar muy bien cuáles son los instrumentos resonantes. En este caso son sencillos porque son 5 instrumentos, ya os he dicho, 2 tam-tams y 3 gongs. Esto en proyectos mucho más grandes posteriores eran 8 gongs gigantes, por ejemplo, espejos o lastra, o sea, láminas de aluminio gigantes, superficies de madera que resuenan, todas necesitan altavoces y micrófonos de contacto. Y esta es la manera en la cual tú puedes intervenir y producir ese aura o esa resonancia, donde juegas con la convolución, la convolution, que trabajamos para preparar el instrumento resonante en sí, pero siempre la excitación es muy importante, viene del instrumento solista, o sea, el que produce el original, que en muchos casos está en otro lado totalmente lejano, o en algunos casos está en otro espacio, no en el espacio donde están los instrumentos del aura. Ok, gracias. Entonces me imagino, bueno, lanzas esta información al tam-tam o al gong, el micrófono que está enfrente recupera la información y la manda al aurafón completamente, la procesarás, me imagino, y luego la vuelves a lanzar a los micrófonos, las bocinas que están en el público, ¿no? No, porque no hay amplificación de estos instrumentos. No hay... Es decir, el micrófono de contacto en realidad solamente sirve para producir la convolución, digamos el acoplamiento con el altavoz, porque no existe amplificación de los instrumentos. Estos instrumentos resonantes solo suenan allí donde están. Yo veo un tam-tam en fa en el lado izquierdo de la escena, solo suena ahí, no está amplificado, ¿vale? O sea, solamente suena él. Lo que pasa es que ese sonido yo lo puedo, digamos, manipular y puedo controlar a través de los faders que el acoplamiento sea mucho más grande, ¿no? O puedo hacer que su resonancia sea también mucho más grande, porque la vibración a veces está hasta de 6-7 centímetros. Pueden vibrar estas láminas, pero el sonido no está desubicado y por eso es como una instalación per se sin altavoces aparte, ¿eh? O sea, así es como está jugando todo este
en realidad es un juego muy sutil con el espacio y muy sutil con materiales que resuenan, ¿no? Produciendo este tipo de aura o de resonancia. Gracias, gracias. Y justo en el elogio del tránsito usas también este mismo Aurafón, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que esa pieza que tú conoces bien, en realidad son 6 tam-tams muy grandes y 2 pianos de cola. De manera que el aurafón se expande como un pulpo y abraza no solamente a los tam-tams en el espacio, sino también a los 2 pianos. Eso hace que los 2 pianos se convierten en parte del aurafón. Hay momentos donde los pianistas, por ejemplo, solamente presionan las teclas sin tocar y lo que está sonando dentro es a través de transducers digamos, lo que ha mandado el original, en este caso sería el saxofonista solista, Andrés Gomis, en el caso que tú conoces, y ese sonido entra dentro del piano y yo escucho más o menos el sonido original, pero en realidad lo que se trata es de crear el aura a través de lo que es la resonancia por simpatía dentro del piano. Entonces puedo tener un piano a cada lado de la escena, los 6 tam-tams, y esto se puede ir multiplicando exponencialmente como proceso. Esta es la idea del aurafón que bien conoces y además que se esparce en cada nuevo proyecto. Claro, gracias. Y me imagino además que esta grabación, ahora la comparto por aquí en la transmisión, el link, es bueno, una referencia nada más, ¿no? Porque la experiencia ahí en vivo de ver esto, de escucharlo, todo lo que acabas de comentar debe ser completamente distinto, ¿no? Aquí se percibe una Claro, porque ahora lo vais a escuchar por el ordenador o a través de un equipo de música, a través de 2 altavoces, ¿no? Es decir, ya está limitado, está capado, ha desaparecido esa espacialidad. Esto tiene un lado muy erótico, muy sensual, porque en realidad tú estás escuchando cómo respira un personaje y ese aire de la respiración está proyectado hacia un lado del espacio o a lo mejor en todos los instrumentos de la escena. Es decir, continuamente varía la dramaturgia de esa relación entre el aura, la resonancia original y copia, y te hace percibir cómo respira el espacio, porque esas relaciones son muy interesantes. Hay un tipo de relación con el aurafón que yo llamo canto íntimo, que son proyectos mucho más grandes donde ya el público tiene otro papel, ya no está el público sentado viendo la escena, sino que el público se mueve dentro de espacios muy grandes. Existe la posibilidad de acercarte a determinados instrumentos resonantes y al acercarte tú, únicamente tú, puedes percibir el eco de determinados cantantes, pero no escuchas el original. Entonces eso crea algo que yo llamo pluridimensionalidad de la escucha. No existe más la idea de una percepción unívoca de una obra musical. Por eso grandes obras como Atlas o Libro de las Estancias, realmente, aunque me lo han propuesto, no se pueden grabar, porque lo que hace es solamente dar una forma lineal de una percepción, pero tú en una percepción de esa obra te puedes mover, te puedes acercar, puedes tocar, puedes cambiar tu perspectiva en relación al público, en relación a diferentes islas en el espacio. Claro, esa experiencia erótica solo la tienes tú en relación al espacio, al sonido y a tu cuerpo, no la tienes en una grabación. Por eso ahí entramos en otro tema distinto que puedo comentar un poco después. Si tú quieres, podemos escuchar, para que escuchemos, por ejemplo, quiero recordar, es la escena 3, que es en la habitación de Consuelo, es el ejemplo que creo que es el 05, ¿verdad? Es uno de los tracks de la ópera Aura, que se grabó en Kairos, en Viena, con los Neue Vokalsolisten y un ensamble estupendo, Kaleidoscope de Berlín, y con el Experimental Studio de Friburgo, ¿no? Y vamos a escuchar en esta escena lo que es la acústica del espacio de la habitación de Consuelo, ¿vale? Y además con su propia acústica, y vamos a escuchar la voz de Consuelo y cómo se enfrenta a la voz de Felipe, que está también cerca, ¿no? ¿Vale? Ese es el ejemplo para escuchar la resonancia de estos instrumentos y una acústica especial en esta escena.
Buenas noches. Bueno, pues este es un pequeño ejemplo para escuchar ese tipo de acústica. Cuando cambia a lo que es el pasillo o a la cocina, como otro de los espacios de la ópera y de la novela de Carlos Fuentes, cambia enormemente la acústica, pero no cambia el espacio visual, ¿entiendes? Esta es la idea de cómo puedes crear los cambios de acústica en cuanto a las escenas sin tener que hacerlo desde una forma, desde un punto de vista visual, solamente a través del cambio de cuánta resonancia, cuánto eco, cuántas relaciones se van produciendo en cuanto a la creación de espacios que son realmente son espacios virtuales, porque no existen como tal. Y en ese caso es la tecnología, pero camuflada a través de estos instrumentos resonantes que son puramente instrumentos totalmente convencionales, ¿no? Esta es un poco la idea. Muy bien, pues si queréis sigo viendo algunas cosas distintas, ¿vale? Esto pega un salto hacia otro mundo distinto que me parecía muy interesante. Esto es una cosa que me gusta trabajar también con mis alumnos, es un tema que me fascina, no sé, de mi relación sobre todo con los arquitectos, es trabajar lo que significa el espacio en relación también a la percepción, porque la arquitectura no solamente es perspectiva, que realmente viene de ver claro, eso de percipere, ¿no? La perspectiva etimológicamente significa algo muy vinculado a la vista, pero existe una serie de parámetros muy importantes que grandes arquitectos ya en los últimos 20 años están trabajando, sobre todo Juhani Palasma en Helsinki, ¿vale? Y otros muchos que están trabajando sobre el concepto de atmósfera, el concepto de que la arquitectura también está hecha para percibir a través de otros sentidos, como son, por ejemplo, el tacto, la temperatura, la acústica, el color. Hay un montón de elementos que están cambiando ese concepto de arquitectura. En casos como este que pongo de Exitus, en realidad se trata de crear una instalación que tiene algo especial, es que necesita dos espacios obligados. Eso de zwei Räume obligati hace referencia a que la obra solo se puede hacer con dos espacios. Siempre en los últimos años se ha hecho muchísimo con espacios, por ejemplo, religiosos, donde se puede conjugar el espacio de una iglesia y el espacio de una cripta. También se ha hecho a veces dentro de un castillo, entre un espacio superior y otro que está en otro sitio. ¿Eso a dónde nos lleva? A la posibilidad de tener una percepción como oyentes de dos espacios distintos de forma conjunta. ¿Cómo se hace eso? No voy a poner un ejemplo en sí, porque esto es algo, como decía, enormemente sensual, de cómo se puede percibir, pero sí que, por ejemplo, es una obra para trío de cuerda y aurafón. Resulta que en la primera parte de la pieza solamente tenemos una serie de tam-tams y gongs que resuenan en el espacio de la iglesia, o llamémosle espacio 1, si no utilizamos un espacio, digamos, religioso, como se ha hecho tantas veces, y además podemos tener ese otro espacio 2 o cripta, si queréis. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En el primer espacio, en la primera parte de la pieza, el trío toca en la cripta y el público solamente escucha a través del aurafón el aura de lo que están tocando los instrumentos en el otro espacio. No escucho el original, sino solamente lo aurático, y es algo que tiene mucho que ver con esa vinculación con cómo mando esos sonidos originales y cómo nos llega solamente el aura a través de la resonancia de estos instrumentos. En la segunda parte de la obra simplemente se produce una transición, que es que el trío sube al primer espacio y vuelve a tocar lo que ha tocado antes, y ahora sí percibimos el original y el aura. O sea, es un juego para mí muy bonito que nos confronta con el original y la copia, y sobre todo cómo puedo percibir dos espacios. ¿Por qué? Porque además de escuchar lo que se ha emitido del otro espacio, en la tercera parte de la obra yo voy a percibir también la acústica del espacio 2 emitida y mandada al espacio 1. A través de micrófonos que están en el espacio 2, en la supuesta cripta, ¿no? Es decir, es un juego, es un estudio, es un exitus, eso de exitus mortis es la denominación, por ejemplo, de la salida del alma del cuerpo cuando uno muere, ¿no? Por eso aquí se produce una especie de exitus entre ese movimiento del sonido que viene de la cripta y viene hacia la iglesia, ¿no? O viene del espacio 2 y va hacia el espacio 1. Bien, es puramente físico y acústico y, como digo, tiene algo muy, muy interesante para mí.
Os pongo aquí ahora algo distinto porque antes os he nombrado el aspecto dentro de lo interdisciplinar concentrado con el color. Esta es una obra enorme de más de una hora, Qualia Jardí Blau, que hizo Zubin Mehta con la Orquesta de la Comunidad Valenciana hace ya años. ¿A dónde voy? Esta obra tiene dos partituras. Tiene una partitura musical y tiene una partitura de luces. Y ambas tienen una dramaturgia paralela. Eso quiere decir que todo lo que son los sonidos yo los transporto a lo que son los colores. Aquí entra el aspecto de la sinestesia y entra también un aspecto que para mí es muy interesante. Me gusta preguntarle mucho a mis alumnos si alguno de ellos ve los sonidos con colores. Es un mundo muy bonito donde no siempre existe como posibilidad de percepción, pero sabemos que hay como más de 70 formas de sinestesias, entre los, en realidad es un cruce entre los sentidos, ¿no? Puede ser la vista, el oído, el olfato, y estos cruces que conocemos, por ejemplo, en relación a las notas y a los colores, lo conocemos muy bien de Scriabin y de Olivier Messiaen. En mi caso, yo soy totalmente sinestésico, de manera que la partitura de luces que yo hice para Qualia es exactamente los colores que yo veo con la orquesta, el coro y los solistas. Entonces, tiene algo interesante desde el punto de vista visual. Ahora daré una crítica y diré que vale una vez y ya está. ¿Por qué? Porque en realidad es una dramaturgia paralela. Como experimentación me parece muy bonito. Aquí podéis ver los colores de mi partitura de luces vinculada a los colores de la partitura, ¿no? Y como veis, las diferentes escenas van cambiando, se van produciendo transiciones. El pobre Zubin Mehta nunca se había visto en tal berenjenal, se dice en español, no sé si en mexicano también se dice lo de berenjenal, porque nunca había estado rodeado de colores que se movían a la vez que cambiaban los instrumentos de la orquesta, ¿no? Bien, a donde voy como crítica, lo hice una vez y me parecía interesante, pero ya no lo haría más. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto realmente para mí al final fue, bueno, una experiencia. Más allá de ello, para mí sería mucho más interesante, y eso ya lo he hecho después, sería crear una polifonía entre dos dramaturgias distintas, es decir, que no fuera una polifonía paralela, o sea, una dramaturgia paralela entre el mundo del color y el mundo del sonido, sino cómo podría crear un diálogo, llamémosle si queréis, contrapuntístico o de texturas o polifónico entre ambas dramaturgias. Y eso para mí sería ya mucho más interesante y eso es lo que hice en obras posteriores. Dejadme solamente que os ponga un ejemplo distinto. Esta pieza es Concerto Grosso. He hablado de colores, espacio, luz. ¿Qué ocurriría si hiciera un proyecto como este de Berlín donde no apareciera ni color, ni luz, ni nada de eso, sino solo espacio? Lo que vais a ver aquí en este Concerto Grosso en realidad es para ángeles, cuerdas, hacedor de ruidos, es eso que se llama Foley Artist en el mundo de la radio, etcétera, esos señores que hacen ruiditos para imitar los pasos de los caballos, etcétera, y después un espacio a oscuras, ¿no? Imagino que en México también diréis lo de Foley Artist, ¿no? Hacedor de rumores y estas cuerdas. Vale, ¿qué ocurre? Que aquí nos encontramos algo interesante, distinto. Esto que tenéis es el espacio de realización de este Concerto Grosso. Pero esto que estáis viendo es falso, porque realmente cuando se hace no se ve nada. Es todo absolutamente a oscuras, pero 100%, que esto no es que sea a oscuras más o menos, no, no. Solo se puede hacer en un espacio donde la oscuridad es máxima. Esto para los ensayos sería así, y como veis es un espacio diáfano muy grande con estas especies de cama con césped natural donde el público se va a repartir tumbándose, ¿vale? ¿Cuál es la idea de este Concerto Grosso? En realidad se trata de crear la percepción de que hay un ángel gigante que está moviendo las alas delante del público en algún lado, ¿vale? Y recuerda mucho a un cuento de Kafka donde dice que presiente la presencia de un ángel en una esquina. Vale, esa es la idea poética porque realmente el Geräusche Macher, el hacedor de ruidos, trabaja con utensilios, con plumas gigantes, etcétera, y crea y levanta hasta viento. El público tumbado percibe un montón de cosas, ¿vale? No me entretengo en eso. Los instrumentistas de cuerda que he llamado instrumentistas ángeles o cuerdas ángeles, en realidad están también repartidos por el espacio. Pero ahora lo interesante es que no son fuentes fijas. Tú, por ejemplo, Víctor, podrías estar aquí tumbado y tú vas a percibir, o cualquier persona del público, que estos instrumentistas, siguiendo la coreografía de la obra, se van moviendo por estos espacios que son como pasillos.
y se van cruzando en una especie de coreografía a oscuras que ya está predeterminada en la partitura. Entonces tú vas a sentir, o cualquier persona, como un violinista pasa por aquí, el otro cruza por aquí, o al final varios se juntan en el centro. Toda esa coreografía presupone que la obra se hace de memoria, cada persona del público se enfrenta al espacio a través de esa oscuridad total, que hay que percibir la oscuridad total 100%, es enormemente fascinante porque es algo que nunca se vive, es muy difícil y realmente es muy subyugante. Vale, más allá de esto, en el caso de que cualquier persona del público tuviera un ataque de ansiedad o algo así, porque ya digo que es muy brutal, solamente tendría que levantar la mano, porque todo está controlado por cámaras infrarrojos y en cualquier momento, si una persona, por ejemplo, la persona de la cama B7 levanta la mano, hay varias personas que eran ciegas, que en cada puesta en escena ocupan varios espacios y por un pinganillo, inalámbricamente, recibe la información. En la B7 hay un señor que ha levantado la mano. Entonces, a oscuras, estos señores ciegos especializados simplemente acompañaban a esta persona hacia la salida. Estos son los sistemas de seguridad alemanes. Te garantizo que en España nadie pensaría, por ejemplo, en esto de la seguridad y qué pasaría. Saldría pegando gritos por la puerta, imagino. Pero la idea es cómo percibo la oscuridad absoluta y cómo puedo vivir, digamos, en esa oscuridad el espacio y presentir las fuentes sonoras que se mueven, se desplazan y al mismo tiempo percibo ese ángel ficticio, aurático, que se está moviendo. Como veis, es un proyecto que no tiene nada que ver con la sinestesia, es otro mundo distinto. Y hablando ahora de esta idea de superponer... sí, dime. Bueno, súper interesante esto. Solamente tengo una duda sobre la escritura, tu estrategia de escritura concretamente para en la partitura. Hablas de que son, por supuesto, cuestiones más improvisadas, ¿no? Porque, bueno, el músico se está desplazando por los pasillos. No, está todo escrito. Bien, está pero todo hablas de escrito. algo improvisado, ¿no? Perdón, de memoria, perdóname, aprender de memoria. Tocan todo de memoria. Todo de memoria. Sí, y dejas todo perfectamente escrito de memoria, me imagino que igual que tu música, igual que siempre, muy detallada, todo perfectamente claro ahí, ¿no? Bueno, no es como siempre porque sé que lo van a tocar de memoria y sé que se van a producir una serie de dramaturgias un poco distintas, entonces yo intervengo para que ese tipo de complejidad sea más fácil de... Es decir, no se hace una partitura de Brian Farnihoe, si es, me refiero que hay elementos más repetitivos y mucho de estar en los límites de la escucha y crear una serie de interacciones. Lo más difícil, os puedo contar a veces cómo hacer una entrada de varios instrumentistas a la vez en esa oscuridad máxima. No somos conscientes de cuánto significa nuestra música el levare. O sea, es la idea de levantar el violín, ¿verdad? O el director. ¿Cómo se hace eso? Se hacía a través de la respiración. Entonces, alguien que lideraba determinados momentos inspiraba muy suavemente y en ese oído de esa oscuridad máxima se oye todo, es increíble, ¿no? O sea, el oído se agudiza infinitamente más. Entonces, así eran los momentos de coordinación entre lo que estaban haciendo cada uno de los músicos y en qué momento o en qué lugar del espacio se estaban desplazando lentamente. Pero era una partitura de 25 páginas o más, donde sí está articulado el espacio y por dónde van. Muchas gracias. Vale, estamos otra vez aquí, ¿verdad? Correcto, ¿verdad, Víctor? Perfecto, muy bien. Vale, antes hacía la crítica de hacer dos dramaturgias paralelas en cuanto a dos percepciones, luces o colores y sonidos, me parecía muy aburrido, por eso esa obra fue un experimento que no iba más allá. Os lanzo aquí, ¿cómo sería para una persona sinestésica ver un proyecto de por ejemplo, los famosos preludios de Scriabin para piano con la proyección de los colores que Scriabin señala en sus partituras? Yo he tenido esa experiencia y os puedo garantizar que es una locura tremenda porque yo escucho el piano, veo colores distintos por mi percepción como sinestésico y al mismo tiempo estoy viendo las proyecciones que tenían que ver con lo que señalaba el amigo Scriabin. Es una locura porque se te produce un conflicto entre diferentes formas de percibir. Realmente la sinestesia, como sabéis, es absolutamente individual y subjetiva y no hay dos personas que vean el mismo color de la misma manera. Solo para que os hagáis una idea, para mí la nota do es negro, el la es blanco, el sol es siempre rojo, ¿vale?
Entonces no me puedo escapar de esto. Y, por ejemplo, un acorde de re menor, fijaros, podría tener incrustaciones de la, que es blanco, el fa, que es amarillento, y el re, que es un poco amarronado. Entonces los colores también se transforman en acordes de colores, ¿no? Esta es una cosa que siempre lo he visto así. Entonces no hay otra manera de verlo. Por eso es un mundo muy especial que te saca un poco del mundo cómodo de la percepción porque se multiplica, ¿no? Debo decir que en mi caso no es que sea malo. Hay personas con sinestesia que realmente lo pasan muy mal, porque son sinestésicos llegando a un punto, desde el punto de vista neurológico, que son enfermedades tremendas. Yo conocí a una persona en la Universidad Complutense que no podía estar más de 25 minutos en una lección, porque todo lo que eran palabras, números y contenidos de un texto lo iba transformando en varios códigos superpuestos a través de su sentido, de manera que se saturaba, no podía más, ¿no? O sea, puede ser un caso muy, muy grave. Bien, este no es el caso. Libro de las estancias, pues es algo totalmente distinto. Solo os muestro imágenes porque es otra obra enorme, ¿vale? Donde quiero que veáis cómo el paralelismo entre la dramaturgia del color y del espacio, etcétera, toma otras derivas. Esto que veis es en el Festival de Otoño de Varsovia y fijaros el espacio enorme que se desarrolla. Cada vez que se hace, se necesita un espacio muy grande porque está formado por dos orquestas, dos coros, un solista que canta en árabe y un solista contratenor que canta en latín. Y además hay un piano preparado, más electrónica en vivo enormemente desarrollada, a grupos de metales que están en alto, ¿vale? Y un aurafón gigantesco que recorre toda la escena. O sea, el público está inmerso y se puede mover libremente. Por eso digo que es una grandísima instalación por un lado y es una situación de concierto donde el público tiene ahora un papel distinto de lo anteriormente señalado. Aquí podéis ver el público polaco, cómo se mueve, ¿vale? Pero voy más allá. Fijaros, en el estreno se utilizó este espacio. Y es un espacio diáfano enorme de un gran arquitecto, Campo Baeza. Esto está en Granada, en el Festival de Música y Danza de Granada. Y ahora, como podéis ver, dentro de este espacio que tiene forma de cubo, ese es el requisito que se necesita para poner esta obra, digamos, en funcionamiento. Un cubo, porque hay fuentes que están arriba, fuentes que están abajo, la electrónica en vivo juega con la altura, ¿vale? Y todo juega con una serie de elementos muy especiales. Este es el edificio, si lo queréis ver por fuera, que es muy bonito, este tipo de arquitectura racional, ¿no? de este gran arquitecto, pero lo interesante es el atrio. Aquí podéis ver dónde están los dos coros, los dos grupos instrumentales, y el público, volvemos a lo mismo, se puede mover libremente por el espacio. Aquí podéis empezar a adivinar gongs y tam-tams repartidos por el espacio. Son 8 tam-tams, 8 gongs, ¿vale? Y fuentes también en alto, que aquí no se ven, instrumentos de metal en alto, etcétera, etcétera. Pero ahora, más allá de eso, ¿qué ocurre? Que aparte de la Live Electronic y otras dramaturgias superpuestas con su propia, digamos, con su propio desarrollo, tenemos el aspecto del color. Fijaros, las paredes en cada propuesta, en cada proyecto donde se hace, se tiene que desarrollar a través de proyecciones, a través de vídeo, a través de diferentes formas. Eso está abierto. En el caso del estreno fue muy hermoso porque estas paredes enormes son de alabastro. Entonces lo que hicimos fue crear filtros coloreados por detrás y la pieza en realidad tiene 7 plantas con determinados colores, de los que no voy a hablar ahora, porque en realidad con lo que están jugando los colores son con el mundo de la teología islámica, que son 7 colores que acaban con el blanco de Allah, y a lo largo de la partitura, que duran unos 90 minutos, estos diferentes pisos se van encendiendo de forma ascendente, vuelven a descender, a veces están solo los rojos, a veces solo estamos en el ámbito amarillo, y al final del todo de la obra solamente tenemos el blanco de Allah en el cielo y el resto está oscura, ¿vale? Esa es la dramaturgia de los colores que, como os decía antes de forma crítica, no tiene ya nada que ver con la dramaturgia paralela de la que hablaba anteriormente en la otra obra. O sea, es una dramaturgia polifónica desarrollada junto a la parte digamos, musical y las diferentes escenas con los textos. Aquí veis al gran Marcel Pérez cantando en árabe, es un gran cantante francés, y necesitamos 2 directores y en muchos casos hay diferentes tempi y diferentes aspectos entre los 2 bloques instrumentales y vocales, nada que no conozcamos ya desde el mundo de Gruppen, etcétera, en la tradición occidental de los años 50, pero en este caso llamaba la atención desde el punto de vista de la escenografía al papel que cumple el color.
Y aquí podéis ver una escena desde arriba, ¿no?, donde están los instrumentos de metal, para ver un poco dónde está. Cada persona del público se puede mover, se puede sentar, puede acercarse a escuchar cosas que solo se perciben aquí, y va a tener una confrontación distinta y siempre absolutamente plural, polifónica, como queráis, múltiple, en relación a las fuentes de sonido originales, las fuentes de sonido auráticas y resonancias, y todo lo que es la live electronic, el desplazamiento del sonido a través de fuentes que producen círculos, desplazamientos, delays con diferentes formas de erosión, y todo esto unido a lo que es la dramaturgia puramente de estos colores místicos de la teología del Islam, ¿no? Este es el camino distinto de esta pieza de la que os hablaba. Esta otra es un poco distinta, porque ahora se trata, fijaros, Atlas, Islas de Utopía, en realidad es otro proyecto muy grande, tiene algo distinto, que no me enrollo más hablando de cosas que os he citado, sino cosas distintas. Ahora son 3 espacios obligados, es decir, es una puesta en escena que necesita de forma necesaria 3 espacios arquitectónicos distintos que forman esta categorización de lo que es un espacio real, un espacio resonante y un espacio aurático o virtual, porque hay espacios donde el público puede estar y otros en los que no. Ahora lo veremos, simplemente por ver algunas ideas. Fijaros cómo está una parte del espacio 1 y fijaros cómo está todo articulado en forma de islas, por eso se subtitula Islas de Utopía. Fijaros que hay tiorbas, hay instrumentos antiguos, director solo hay uno, ¿vale? Pero todas las fuentes están vinculadas también al aurafonista, que controla todo el espacio, y el público se mueve, incluso hay islas, cada isla tiene colores distintos también. Aquí se sientan sobre esta isla, de repente ya no se sientan porque hay músicos que pueden venir aquí, y el desplazamiento ya no es solamente del público, como os he lanzado antes, sino que los músicos también producen traslaciones en el espacio en el sentido de procesiones. Entonces hay procesiones, me podréis decir que como soy andaluz, la Semana Santa puede tener su influencia y que puede haber un paso de Semana Santa que se desplaza. Bueno, vamos a ver algún paso. Este es el caso de la disposición espacial, por ejemplo, en la residencia donde de pequeñito estuvo Mozart, esto es en Salzburgo. Solamente para que os hagáis una idea, el espacio 1 es este que estáis viendo, aquí están situadas las 7 diferentes islas, está todo tramado en la partitura, En cada partitura, cada instrumentista sabe en qué atril, en qué isla está, dónde se desplaza, si hay una disposición de desplazamiento o procesión, y al mismo tiempo la electrónica en vivo, la Aurafón tiene que ver con esto, pero más allá de esto ahora tenemos un espacio 2. Este es un espacio, digamos, de resonancia, porque lo que es imprescindible, y a lo mejor os podéis reír, es que entre el espacio 2 y el espacio 1 hay siempre una puerta. Y esa puerta, imprescindible en cada puesta en escena, necesita sus intérpretes de puerta, No se necesita una maestría ni un doctorado, pero sí hay que seguir la partitura, porque hay momentos donde la puerta está abierta totalmente, hay momentos donde se va cerrando, en realidad es una tecnología, digamos, enormemente analógica, porque se trata de hacer que el sonido del espacio 2, donde hay músicos y cantantes que pueden ir cambiando de posición, se perciba más o menos en el espacio 1. Y al mismo tiempo la luz que hay aquí se proyecta desde el espacio 2 hacia el espacio 1. Vale, más allá de eso tenemos un tercer espacio. En este caso estaba aquí, pero podría estar aquí o podría estar en Helsinki o en Ciudad de México, porque a este espacio solo se llega a través de la tecnología. Es un espacio virtual, está en la lejanía. Pero yo puedo hacer que este espacio con sus músicos, instrumentistas determinados, pueda ser proyectada la acústica y el sonido real puede ser enviado a este espacio a los instrumentos que producen el aura. De manera que hay momentos complejos en la partitura donde el público está percibiendo el sonido real, se está desplazando por el espacio 1, tiene la percepción de este espacio resonante y al mismo tiempo los instrumentos del aurafón producen o recrean y esparcen, controlado por el aurafonista, lo que está pasando en la acústica del espacio 3. Entonces estamos hablando de una polifonía de espacios. No solamente son aspectos del aurafón en cuanto a la señal acústica como aura que se proyecta aquí, sino que también es en forma de holografías.
Es decir, lo que está pasando aquí se puede proyectar aquí en forma de holografía. Todos reconocéis la Guerra de las Galaxias, una técnica muy utilizada en Star Wars, de los personajes, cómo se teletransportan de un lado a otro a través de lo que se llama holografía. Bueno, pues esos desplazamientos entre lo original y lo aurático, en este proyecto se puede ir haciendo ya a través de lo que es la tecnología de la holografía. Cuando se hizo esta obra era muy complejo y muy caro, hoy en día sería mucho más factible. O sea, si en el futuro se hace, se podría hacer de una manera mucho más clara, y no como hace 10 años, que todavía era enormemente caro producir en un determinado lugar la proyección de una holografía de un cantante, por ejemplo, que estuviera en otro espacio, ¿vale? Y solamente para que veáis imágenes, fijaros las islas con sus colores, fijaros el público, en cada lugar es distinto. Aquí os llamo la atención una de las procesiones, es la gran oboísta española, Pilar Fontalba, que toca un oboe doble, es como el aulós en el mundo greco-latino, son dos instrumentos que toca a la vez sobre una carroza que es desplazada por una persona y se va moviendo por el espacio. Lo interesante no es solo que se desplaza o que el público puede interactuar, puede seguirlo, puede verlo desde lejos, no, también lo interesante es que el aurafón, aquí tenemos varios instrumentos del aurafón, hay muchos más, reacciona en vivo al movimiento también de esta procesión, en este caso de lo que está tocando la oboísta. Si voy un poco más allá, aquí lo podéis ver, esta forma de tocar especial, como desplazamiento, es un personaje que debe ser femenino, ¿vale? Son como grandes arquetipos, y aquí tenéis el personaje masculino, al que conocéis alguno en México, porque no para de ir allí, que es Andrés Gómez. Toca el saxofón bajo, y en este caso es lo que llamé saxofón egipcio. Es el proceso que hicimos de trabajo Andrés y yo hace años ya, que he utilizado en Cora, la obra grande de la que hemos hablado, que transforma totalmente el sonido. Una de las últimas procesiones de Atlas es un dúo, van los dos juntos a la misma carroza, pero todo lo que van tocando va vinculado a los instrumentos que van produciendo la resonancia según si se aproximan o no. Aquí podéis ver imágenes, por ejemplo, de Hannover, del estreno, el espacio diáfano. Podéis ver espacios como estos instrumentos resonantes, son espejos gigantes que no solamente vibran y producen el aura como parte del aurafón, sino que son iluminados y la iluminación es reflejada en el techo a través de la propia vibración, es decir, es volver a interactuar la luz con lo acústico a través de la vibración de un instrumento puramente material, ¿no? De un instrumento normalmente normal. Aquí tenéis a la gran Sarah Sand, que hoy en día es un icono en la música contemporánea. Aquí todavía era parte de los Neue Vokalsolisten de Stuttgart, en una especie de isla, otros cantantes en otra isla. Esta isla de una de las escenas, se llamaba la Atlántida, se va cerrando, de manera que al final, igual que la isla de Atlántida se sumerge en esas aguas desconocidas, su voz también es anegada, digamos, al cerrarse. Y esta es una de las islas de este proyecto Atlas, que son como grandes esculturas que estáis viendo que jalonan el espacio 1. Cada una de las islas además tiene un material, puede ser césped, piedra, guijarros, trocitos de madera y huele, es decir, que hay muchos aspectos que tienen que ver con las sensaciones, las percepciones, ¿no? Que tienen que ver con el tacto, el olor. Así están creadas cada una de las islas que determinan que están en este espacio 1. Aquí tenéis un jardín también, aquí tenéis otro de los espejos, aquí veis otra de las islas que va girando y va produciendo también otro tipo de resonancia acústica con texto de Santa Teresa de Jesús. Aquí tenéis a Andrés Gómez desplazándose en una procesión que también hará él solo, que es la pieza Transitus, que quizás conozcáis algunos. Aquí tenéis más islas. Solo por verlo, aquí os quería señalar al fondo de este espacio, este es Salzburgo, el plano que os he enseñado antes, esa es la puerta. Detrás de todos estos instrumentos del aurafón tenemos tam-tams, gongs, espejos gigantes que resuenan, 1, 2, 3 aquí, al otro lado, etc. Tenéis la puerta. Esa es la puerta que da lugar, o sea, da el paso a ese espacio 2 o resonante. Y estos son los instrumentos de las diferentes islas que jalonan. Este es Andrés Gómez en la primera procesión de Atlas, ¿no? Con este juego. Son piezas que están hechas para tocar de memoria, porque ellos son arquetipos, son actores, son también como protagonistas de esta ópera, pero instrumentales. Y finalmente tenéis aquí, pues, lo que hemos visto antes, islas, espacios, cambios de colores, etc.
y aquí tenéis la última procesión, que son 5 cantantes que se desplazan junto a esta carroza donde van ellos dos. Para que el público, si os dais cuenta, participa en este proyecto de una forma totalmente distinta, ¿no? De una manera totalmente plural en relación a lo que está pasando desde un punto de vista abstracto, de montajes de textos y de movimiento a lo largo del espacio. Bien, ahí hemos visto ya esos proyectos de los que os he hablado, del espacio, dobles espacio, 3 espacios, la arquitectura, el color. Esto que veis aquí es la gran última ópera que hice hace 2 años, Argo, y solamente quería llamaros la atención sobre algo especial, y es que, bueno, aquí veis imágenes, Argo tiene mucho que ver con los argonautas, ¿vale? Con el texto de las argonáuticas, ¿no? De Apolonio de Rodas, pero no hablo de Apolonio de Rodas en realidad, o de los argonautas, aunque estén aquí como coro. Lo que me parece muy interesante es fijaros es que dentro de esta ópera mitológica, con personajes muy distintos, de los que tampoco ahora ha lugar hablar, aparecen esta serie de instrumentos enormes, son una especie de trompetas dobles enormes que bajan del techo y que reencarnan la voz y el sonido de lo que son las sirenas. Todos conocéis el enfrentamiento famoso, la Odisea entre Ulises, que lo tenéis aquí, y las sirenas. Bien, pues las sirenas, que es un coro de mujeres, nunca se va a oír en escena. Su voz, ellas cantan en otro espacio distinto, pero su voz siempre es introducida a través de esta construcción que tenéis, que son como sirenas gigantes si queréis, y forma parte de la escenografía de la ópera. Más allá de eso, que lo que creo que es interesante aquí es que el público se confronta a la percepción de estar en un barco. El barco es Argo. Argo es la nave en la cual estos argonautas hacen el gran viaje con su capitán Jasón, camino del Vellocino de Oro, ¿no? Bien, ahí están varios personajes, como recordáis. Ulises no iba con los argonautas, sino que fue en una generación más tarde el que hizo el viaje y se encontró con las sirenas. Pero los argonautas sí se encontraron también con los argonautas. Lo interesante aquí es que hay un enfrentamiento muy curioso. Ulises va en la nave Argo, aunque va un poco, digamos, de manera intemporal, porque ya os he dicho que sería una generación más tarde cuando se enfrentaría a la sirena, pero va en el mismo barco con estos 2 personajes. Uno es Butes y el otro es, lo diré, Dios, se me ha olvidado, Orfeo. ¿Qué ocurre? Que los 3 personajes principales son ellos. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan a las sirenas, resulta que Ulises lo que hace es atarse al mástil del barco, como veis, aquí un poco de forma estilizada, y lo que hace es atarse para escucharlas, pero no ser atraídos. Vale. El amigo Orfeo lo que hace es tocar la lira lo más fuerte posible, sobre todo en las primeras fuentes de la mitología, para a través de la cultura, del instrumento, del canto, de la lira, no escuchar ese sonido primigenio, brutal y atrayente de las sirenas. Este es Orfeo. Pero para mí el gran protagonista de estos 3, el drama de estos 3, estaba en Butes, al que no conoceréis muchos de vosotros, pero Butes era uno de los argonautas. ¿Y qué hace Butes? Ni atarse ni dejar de escuchar. Se tira al agua en pos de las sirenas para escuchar ese sonido brutal y monstruoso. Hay un libro maravilloso de Pascal Quignard que se llama Butes. Bueno, pues para mí la esencia de esto es el confrontamiento acústico y dramático entre estos 3 personajes. Vale, y más allá de eso, ¿qué significa desde el punto de vista de la escena? Significa algo particular, y es que tenemos un teatro, por ejemplo, aquí tradicional, tal como se hizo en Schwetzingen y después en Maguncia. Es un teatro totalmente normal, como veis, a la italiana. Vale, el público se sienta, pero vamos a tener una serie de instrumentos, fijaros a la izquierda y a la derecha, oboe y corno inglés, que casi suenan como un dúo, crean la idea casi a través de la electrónica cuando tocan de un aulos, es el instrumento de lengüeta doble que conocéis, grecolatino. Después tenéis una serie de altavoces que rodean la escena, subwoofer tenéis por aquí, las 3 trompas gigantes o trompetas gigantes que habéis visto, aquí tenéis el foso, ¿vale? Y más altavoces, ¿vale? ¿De qué se trata? Se trata de, a través de la electrónica, crear la sensación de que tú estás sentado en un barco. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la electrónica y el movimiento. Lo que desarrollé en Friburgo fue un
proceso electrónico para crear la sensación, digamos, artificial o virtual de que toda la escena y todo el público y toda la sala de concierto se estaba moviendo. Es decir, la sensación que para algunas personas significó incluso tener sensación de mareo, de movimiento, es estar siempre a bordo de la nave Argo junto a estos personajes de los que os he hablado muy sencillamente. Si queréis ver esto, para que se pudiera controlar todo este movimiento, no se me ocurrió hacer un desarrollo a través de Max MSP, no se me ocurrió hacer un trabajo a través de faders o mover el sonido de una manera un poco como conocéis, sino a través de algo enormemente analógico, quiromántico, no sé cómo llamarlo, a través de la mano, como uno de los... el aurafonista lo que hace es con una tableta simplemente mover el espacio entero como si toda la superficie del mar se moviera con lo que es la palma de su mano. Para ver eso simplemente quizás si esto funciona así. Butes ist auf der Suche nach diesen Sirenen und die Sirenen sind für ihn genau Abenteuer, das Unbekannte, etwas so die Suche nach diesem Urklang der Natur. Ich wollte genau weiterarbeiten in diesem Sinn, wo auch dieser Wasserspiegel sich bewegt, aber nicht in einer visuellen Dimension, sondern in einer akustischen Dimension. Ich brauche für meine Partitur 3 Instrumente, die die Sirenen verkörpern. Das ist auch ein Wortspiel, also Sirena und Sirene oder Sirene, Sirena auf Spanisch, Italienisch, Deutsch, Nebelhörner. Man muss sich dazu eben auch vorstellen, dass die Hörner, die sind ja quasi geflogen, also gehängt von der Decke an einem ganz dünnen Seil, fast unsichtbar. Und die werden in unterschiedlichen Höhen auch zu sehen sein. Das heißt, die können natürlich ganz oben sein, die können dann auch runterfahren bis zu dem Wasserbecken. Man kann dann vor allem durch sie durchschauen. Und die werden sich eben auch bewegen können. Das ist wirklich eine Choreografie der Hörner, der Sirenen geben kann als Tanz. Das hat mit Magie zu tun, mit Abwesenheit. Also das heißt Sachen, die nicht da sind, aber trotzdem als Resonanz oder Aura kommen. Das war die Idee von vorne an. Wie kann man akustisch alle diese Veränderungen der Wahrnehmungsmöglichkeiten durch die Live-Elektronik in eine Oper integrieren? Wie kann man so eine Steuerung musikalisch machen? Das kann man natürlich auch mit der Maus machen, aber mit der Maus hat man keinen direkten Zugang. Und dann hat man es erst drahtlos probiert mit dem iPad, dass man es in der Hand hält, vielleicht so kippt. Und dann hatten wir aber jetzt dann diese Idee, dass man es vielleicht doch wohl drauf macht und dann eben in welchen Achsen muss man das drehen, was für einen Widerstand hat es, das ist alles hier dann quasi Stück für Stück einfach entwickelt. Wie ein Instrument ist es ja zu spielen, dass man tatsächlich einfach mit der Handbewegung jetzt quasi hier die Ebene verändern kann. Ja, das ist, glaube ich, auch das, nach dem wir ja auch suchen, dass wir quasi mit der Technologie Musik machen können. Todo el sonido de la orquesta es procesado en vivo a través precisamente de esta tableta, en este caso a través de la mano. De manera que así es como se puede ir desplazando continuamente lo que es el mundo de la acústica y ser traducido en el movimiento de un barco sobre el espacio. Bien, este era el penúltimo ejemplo que os quería simplemente señalar y ahora después si hay algunas preguntas lo podemos ver, pero yo solo quería acabar con este ejemplo muy distinto para que veáis por dónde puede ir este mundo de estas derivaciones de la música escénica, de la música para el teatro, del uso de la arquitectura y por supuesto de la tecnología
junto a voces normales o instrumentistas y orquesta, para crear dramaturgias que, como veis, cada una de ellas es muy distinta. ¿Qué tiene esta pieza? Pues es un espacio diáfano muy grande, pero entran en juego aspectos muy distintos. Por ejemplo, máquinas. Por ejemplo, son 4 proyectores antiguos, que son 2 analógicos de 16, uno de 35 milímetros y un proyector digital con vídeos preparados. Tenéis 3 pantallas, una cámara digital, y después hay una serie de elementos como Live Electronic, y después un ensamble espacializado. Todo el sonido de la orquesta es procesado en vivo a través precisamente de esta tableta, en este caso a través de la mano. De manera que así es como se puede ir desplazando continuamente lo que es el mundo de la acústica y ser traducido en el movimiento de un barco sobre el espacio. Bien, este era el penúltimo ejemplo que os quería simplemente señalar, y ahora después, si hay algunas preguntas, lo podemos ver, pero yo solo quería acabar con este ejemplo muy distinto para que veáis por dónde puede ir este mundo de estas derivaciones de la música escénica, de la música para el teatro, del uso de la arquitectura y, por supuesto, de la tecnología, junto a voces normales o instrumentistas y orquesta, para crear dramaturgias que, como veis, cada una de ellas es muy distinta. A lo que me refiero con esta instalación, con esta pieza Alegorías de la Luz, en realidad está equivocado, porque esto es del año 2017, no es del 6, como veo aquí. ¿Vale? ¿Qué tiene esta pieza? Pues es un espacio diáfano muy grande, pero entran en juego aspectos muy distintos. Por ejemplo, máquinas. Por ejemplo, son 4 proyectores antiguos, que son 2 analógicos de 16, uno de 35 milímetros y un proyector digital con vídeos preparados. Tenéis 3 pantallas, una cámara digital, y después hay una serie de elementos como Live Electronic, y después un ensamble espacializado. Bien, yo solamente para que veáis un poco por dónde va, este sería el espacio enorme donde está. Ahora veis pantallas por todos sitios, los músicos en diferentes sitios, pero más allá de eso, lo que es interesante es ver, veis las formas así, es que más allá de eso, lo que existe es una serie de proyectores, como estáis viendo, proyector 1 de 16 milímetros, etcétera. Los músicos están en diferentes islas y de lo que se trata es de hacer una interacción musical y espacial en una dramaturgia donde la luz, que es tan fundamental para el mundo del cinematógrafo, como todos sabemos, cómo hacer interactuar esa luz que ha sido vital para este arte del cinematógrafo, cómo hacer de esto una derivación también musical. Eso significa que el sonido de estas, todos conocéis los proyectores analógicos antiguos de 16 milímetros, ¿verdad? O los de 35. Estos producen un ruido muy especial, ¿vale? Pues el ruido de estas máquinas, de estos proyectores, es integrado dentro de esta constelación que vais a ver en esta pieza instalativa enormemente especial. Es un grupo muy especial también, con guitarra eléctrica, ¿vale? Con proyectores, luces y electrónica. Si os dais cuenta en este fragmento, Graphit 1, podéis ver cómo la guitarra solamente trabaja con un altavoz, el número 12, ¿vale? Podéis ver la electrónica, qué va a pasar en el futuro, veis la interacción con el ON, con el proyector de 16 milímetros, las luces, la isla, etc. Todos estos parámetros están integrados, pero más allá de eso, ¿qué es interesante? Es que desde el punto de vista escénico y visual, aparte de lo arquitectónico o espacial, los proyectores están desarrollados con cintas de cine, que todos conocéis, pero que han sido manipuladas, han sido tratadas. En este caso es casi como crear un trabajo todo analógico. Yo soy un gran amante de lo analógico también. En este caso, estas máquinas de cine analógicas, lo que hicimos fue con la gran Deneb Martos, que es una grandísima especialista en este tipo de aparatos antiguos de cine, es artista. Lo que hacía era, cada una de estas máquinas, de estos proyectores, tenía digamos, una vinculación con determinadas películas ya preparadas. Esas películas habían sido preparadas con diferentes materiales. Cada uno de los movimientos tiene relaciones con colores también, ¿vale? Y entonces la vinculación que se va produciendo es interesante porque hay
películas que han sido tratadas, por ejemplo, con colores rojos, con pigmentos muy especiales. Hay otra que está desarrollada, por ejemplo, con pigmentos de oro, con polvo de oro real, ¿vale? Hay otras que está hecho con pigmentos de plata, con colores muy distintos. Eso hace que a través de la luz cambie totalmente lo que se está produciendo. Entonces, conforme va avanzando la obra, fijaros, podemos enfrentarnos a dramaturgias totalmente distintas donde tenemos, en este caso, fijaros, tenéis aquí una máquina digital, un proyector digital, pero detrás lo que hay es un proyector digital. Aquí se está proyectando un vídeo en digital, ¿vale? Hay momentos donde, como podremos ver ahora en unos ejemplos que tengo muy cortitos que tiene Víctor allí, es que yo puedo hacer el mismo vídeo en digital preparándolo con pinceles, etcétera, como hizo Deneb Martos, o hacerlo también de forma digital. Entonces es una especie de reflexión enorme sobre el mundo digital y el mundo analógico y cómo nos rodea ambos mundos, y en nuestro caso sobre todo el digital, pero qué resultados se puede obtener en este tipo de relaciones. Más allá de eso, fijaros, cuando una de las máquinas que se desarrollaron es una especie de proyector enorme donde se producía una especie, lo vamos a ver en un vídeo, una cascada enorme de película tintada con fragmentos de oro. ¿Vale? El oro, al ser proyectado, va produciendo diferentes variaciones entre amarillos y negros, porque la luz, digamos, y su proyección siempre sale en la inversión que todos conocéis, y esto lo que está haciendo es que la cinta, la película en movimiento, va creando dramaturgias visuales enormemente interesantes. ¿Vale? Tenemos por un lado las películas proyectadas, por el otro lado tenemos el rumor de los proyectores funcionando, por el otro lado tenemos los instrumentos acústicos normales, espacializados, y todo unido con la electrónica en vivo y, lo más interesante, creo, la interacción entre unos y otros. Hay momentos donde solo escuchamos las máquinas, hay momentos donde las máquinas han sido preparadas y se filtran dentro de la Live Electronic, hay momentos donde hay transformaciones de unas fuentes y otras, y el público, como hemos visto, juega un papel muy importante porque se va desplazando. Si os dais cuenta, aquí tenéis un trabajo con el negro, ¿veis? Pues la cinta trabajada con oros distintos va produciendo este tipo de trabajo que se va desarrollando. Fijaros, este otro, con pigmentaciones analógicas hechas con diferentes tintes de colores rojos, otra de las escenas que se llama NAR. Vale, todo esto tiene una correspondencia además con el sonido. O sea, hay una vibración rítmica entre sonido y velocidad de proyección. Tengo aquí vídeos, los vídeos muy pequeños que os mandé, si funcionan aquí, fijaros.
esto que estáis viendo aquí es uno de los proyectores, el E35. Si os dais cuenta, está preparado casi como un instrumento instalativo. Es la película con los tintados de color oro, que sube y baja y se constituye también en una parte esencial. En realidad son máquinas digitales por un lado, y otras son estas que son como grandes esculturas, pero es todo un elogio del cinematógrafo, un elogio de la luz como creadora de lo que son las imágenes en movimiento, lo que anteriormente se decía, digamos, la fotografía en movimiento. Si queréis, vamos a ver cómo funciona esta máquina. Antes os pongo esta, por cierto, fijaros, es otra de las máquinas en juego. Ahora os cuento algo porque... Esto que estáis viendo es una de las máquinas que introduje en esta obra enorme. Está justo en el centro y es la famosa esfera sonora de Hermann Herrchen, el famoso director, que apoyó tantísimo a Xenakis, ¿no?, en Gravesano. Es una máquina que, como veis, es una bola con 32 altavoces en 2 canales, que lo que hace es funcionar perfectamente como sonoridad. Lo que estáis escuchando es el sonido de los 32 altavoces, creando una tautología con el propio sonido que producen la tautología. Y el último ejemplo, fijaros de lo que os hablaba, este es el instrumento este enorme sonoro. Aquí lo tenéis, fijaros. Y terminamos con este. Como veis, cada movimiento reflexiona sobre un color, sobre un tipo de materialidad con las películas preparadas, con la espacialidad, con las relaciones entre máquinas analógicas, máquinas digitales, y aquí veis un ejemplo de lo que os decía al inicio ya de esta. Bien, y con esto hemos hecho un repaso de colores, luces, máquinas digitales, máquinas analógicas, la interacción del público. Creo que lo interesante solamente es ese aspecto de cómo las nuevas dramaturgias pueden contaminar el mundo de la música, ¿no?, para crear propuestas dramáticas muy distintas. En este caso, si hay una palabra que pulula por encima de todo esto, como habéis visto, es la palabra interdisciplinariedad, ¿eh? Y todos estos proyectos, como veis, integran el sonido, el espacio, las luces, pero todo está en la partitura. La partitura no es un contenedor solo de notas y ritmos, ¿vale?, o técnicas especiales o multifónicos, lo que queramos, sino que comparte este espacio con muchas formas distintas también de percepción, ¿vale? Este sería el resumen un poco de esta breve semblanza sobre proyectos muy distintos que realmente nacen de trabajar tantísimo en Alemania. Si trabajara solo en España, estos proyectos son muy difíciles de hacer, allí sí los he podido hacer, ¿no? Y esto es lo que permite crear un tipo de búsquedas distintos que me han llevado por estas formas de investigación gracias al Experimental Studio en cuanto a lo que es la tecnología y a grandes solistas, ensambles, directores de escena que han colaborado también en mis proyectos. Son trabajos muchas veces comunes, pero quería dar esa vinculación de cómo el compositor puede integrar estas otras percepciones también en su mundo, digamos, no solo sonoro, sino que participa de otras disciplinas. Muchísimas gracias, José María. Muy, muy interesante, de verdad, y además, bueno, lo acabas de resumir de alguna manera también. Entonces, para ti todo parte desde la partitura es tu vehículo, tu herramienta, y a partir de ahí empiezas a generar todos estos espacios multidimensionales, digamos, de alguna manera, ¿no?
Bueno, siendo compositor parto de la partitura, como muchos de nosotros compositores, pero a veces me doy cuenta de que realmente la partitura es el plano, es el mapa en el que comienzas a trabajar. Hay partituras para alegorías de la luz donde no hay notas, sino solamente la interacción entre dos proyectores, el círculo este que da vueltas y el tipo de relaciones con la Life Electronic, pero no hay ni una sola nota, ¿eh? Pero vengo del mundo de la música, y claro, la partitura sigue siendo esa especie de mundo, digamos, de mapa donde estamos intentando recoger nuestros aspectos de trabajo, y yo vengo de la música, por supuesto, en eso sí. Claro, por supuesto. Y bueno, me imagino que tú en la cuestión tecnológica te asesoras generalmente con los ingenieros del Experimental Studio, trabajas con ellos cercanamente, también desde el punto de vista de la producción, porque son puestas en escena que requieren tiempo, recursos económicos importantes también, ¿no? Sí, algunos de estos proyectos son muy caros, o sea, son complejos de hacer. Este último proyecto, Alegorías de la Luz, está hecho en el Studio für Elektronische Musik, en la Akademie der Künste en Berlín. Está hecho con Gregorio Karman, perdón, está hecho con él. Esto es un trabajo totalmente distinto, aunque él también trabajó en el Experimental Studio cuando hice mi ópera El viaje a Simon, nos conocemos muy bien. Ahí es un gran estudio que lleva varios años trabajando en Berlín. Los grandes proyectos los he hecho realmente en Friburgo, porque te dan la posibilidad de trabajar de una manera muy especial, que entiendo que es muy distinta también al IRCAN de París. Son los grandes estudios que cada uno se está especializando en un tipo de trabajo distinto. Aquí no son programas en concreto, sino son sobre todo ideas un poco más estéticas, ¿no? Es un mundo distinto, pero estos son los grandes centros donde suelo trabajar, sí. Sí, correcto, porque justamente, bueno, como bien comentas tú, en Alemania quizá la puesta en escena puede concebirse de una manera mucho más viable, ¿no? Realizable, bueno, por lo que acabas de tú de comentar, simplemente estábamos explorando la posibilidad en el Callejón del Ruido presentar el Elogio del Tránsito y representaba justamente un montón de cosas, ¿no? Lo que acabas tú de decir, 2 pianos de cola en el escenario, normalmente hay uno, hay otro que es un poco más chico para ensayos, la colección de tam-tams que necesitabas también, por supuesto el uso del saxofón con trabajo, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que se van agregando, bueno, acá había que rentar prácticamente todo, ¿no? Conseguir lo que sea. Es más fácil un cuarteto de cuerda, ya lo sé. Bueno, es una pregunta más personal en ese sentido, por ejemplo, cuando tú de alguna manera limitas todo esto, es decir, en el sentido en el que dices, ahora voy a escribir una pieza para el Quinteto Pierrot, por ejemplo, la otra pieza que se va a presentar. Tu mundo se cierra completamente y te concentras en eso, ¿no te hace falta de repente como esa apertura que te dan este tipo de proyectos? Sí, tienes razón. Realmente me puedo no tanto cerrar, sino buscar mundos que son mucho más sonoros, son más abstractos, o más basados en la acústica, donde excluyo aspectos como el espacio o la situación de las fuentes sonoras, o por supuesto la tecnología o el mundo del color. Ya he dicho que como soy sinestésico, yo sí voy a ver los colores, pero también me gusta ofrecerlos a veces para que el público tenga sus propias percepciones del color o del espacio, como hemos visto, ¿no? Por eso sí, yo creo que me puedo abrir tanto al mundo instrumental, puramente tradicional, de ensamble o de orquesta, como a estos mundos contagiados, digamos, mucho más locos, no locos, sino que participan de otra forma distinta, ¿no? Que te abren otras perspectivas. Sé que no es tan fácil porque hay gente que trabaja, grandes compositores más en el mundo instrumental, estoy pensando en Lagerman, ¿no? Lagerman, cuando hablo con él no se puede imaginar utilizar altavoces para crear un aura, ¿no? No tiene nada que ver. Pero también al revés, hay grandes compositores que están trabajando sobre todo con estos proyectos interdisciplinares a través de la electrónica, de la luz, y en cambio no se plantearían hacer un cuarteto de cuerda, ¿no? Es decir, que yo sí estoy un poco moviéndome entre ambos, como otros, ¿no? Pero es un mundo un poco de desplazamientos muy grandes en cuanto a la forma de trabajo, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, porque bueno, lo mencionaste, un cuarteto de cuerdas, ¿no? Ir desde allí hasta un proyecto como esto, ¿no? Toda la cuestión paramétrica, dimensional, cómo se mueve, cómo se amplía o se reduce, bueno, ¿no? Bueno, muy interesante, José, muchísimas gracias. Si te parece, transmito algunas de las preguntas que nos están haciendo, tanto en Ciudad UG como en el grupo también, ¿sí? Y para darles, algunas de ellas quizás se fueron respondiendo sobre la marcha ahí, conforme ibas tú hablando, pero si algo se repite o algo se puede ampliar, bueno, adelante. David Puck dice, hola, ¿la señal que se envía para resonar los gongs es audible o solo es audible la resonancia? Hablaba antes que hay una especie de enmascaramiento. Yo puedo mandar el sonido del gong al gong y hacer que el gong suene con el sonido pregrabado que he mandado más el sonido real.
En este tipo de falsificación yo puedo alcanzar un fortísimo muy grande, pero mi oído no puede distinguir si hay una señal que estoy mandando o si es el tam-tam el que está resonando acústicamente per se. Como te decía antes, no está amplificado, pero sí estoy jugando con esta idea de enmascaramiento a través de la convolution. Claro. Incluso de crear un timbre del instrumento muchísimo más complejo, ¿no? Obviamente. Claro, porque puedo, sí, realmente hay que preparar muy bien, sobre todo en los tam-tams, hay que buscar qué tipo de espectro inarmónico, o sea, dónde puedo conseguir una diferenciación más grande entre los diferentes instrumentos que constituyen el aurafón. Y por tanto, esa preparación, sobre todo para la convolution, es muy importante que tenga ya una riqueza especial para diferenciarlo. Claro, gracias. Víctor Taboada pregunta también sobre las partituras, si se pueden conseguir en alguna plataforma en línea. Ya por aquí Josécho le compartió, ¿no? Tu música está editada por Redcop, entonces normalmente ahí se puede escribir para adquirir las partituras. Sí, casi todo está en Braico, sí. Bueno, lo de Miguel Urquizo ya se transmitió. Georgina Derbez pregunta sobre Aura, el libreto, ¿quién lo hizo? Lo hice yo. Como os comentaba al inicio, Carlos Fuentes me dijo que él no se veía en la situación de hacer un libreto de su propio relato. Lo mismo me pasó con Juan Goytisolo. Tampoco se veía en la situación, él me decía que no. Por eso en el caso de Carlos Fuentes os comentaba, íbamos quedando cada varios meses por diferentes ciudades de Europa. Entonces yo le iba enseñando cuál era el libreto. El libreto es muy esencial, es muy básico, o sea, muy pequeño, no tiene ninguna retórica romántica, no tiene ningún desarrollo, sino en esa especie de esencialidad se trata de destacar sobre todo los diferentes personajes de esta especie de drama que Carlos desarrolla muy bien en esa especie de casa absolutamente oscura, compleja, húmeda, etcétera, ¿no? Así es, muchas Así gracias. fue. Sí, Mari de la Rosa también nos preguntaba, pero ya le respondieron por aquí, sobre los solistas que participan en Aura, ¿no? Son los no vocal solistas. Sí. Así es. No sé si alguien más tenga alguna pregunta por aquí, aprovecho de una vez, tanto en el grupo como en la transmisión en vivo, la transmitimos ahora directamente. Creo que, no sé, dame un segundo, a ver si alguien más. Creo que es todo. ¿Y cómo abordaba las obras para instrumento solo? Ah, ya. Bueno, justamente lo mencionaste ahora. Julio Isaac Cervantes preguntaba sobre cómo abordas ahora las obras para instrumento solo, por ejemplo, Cuaderno de Friedenau, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo la abordaba? Porque esa obra tiene 20 años, creo. Es una obra para guitarra sola y, bueno, yo creo que las abordo siempre igual. Lo que pasa que, claro, hace 20 años, en el 98, pues quizás mis intereses eran un poco distintos, pero sí, se ha grabado varias veces ahora y en realidad creo que es muy difícil escribir para un instrumento solo. Os diría que es mucho más fácil hacer una obra para orquesta o casi una ópera, porque la cantidad de herramientas que tienes para ir sumando es enorme, mientras que en un instrumento solista tienes que entrar muy dentro digamos, de su mecánica, de todo el mundo de lo que Lachmann llama el aura, en cuanto a esa especie de memoria cultural, instrumental, estética, histórica que tiene un instrumento en sí, cómo lo desarrollas, o cómo te enfrentas, o cómo convives con él. Por eso creo que, por ejemplo, para mis alumnos sé que es mucho más difícil hacer una obra para un instrumento solista bien hecha, es muy difícil, ¿no? O sea, sigue siendo igual de difícil el Cuaderno de Friedenau o Transitus para saxofón solo, por supuesto. Claro, por supuesto. Gracias. Diana Circe dice que es un hermoso trabajo el que haces. Muchas gracias por la plática. Dice que si nos podrías hablar un poco más acerca del desarrollo de la dramaturgia sonora en tus próximas obras. En mis próximas obras, bueno, la verdad es que, como sabéis, cada compositor que se enfrenta a proyectos distintos busca formas distintas de hacer o no. Sabéis que hay una palabra muy bonita que es la autorreferencialidad. Hay compositores que siempre hacen la misma obra, ¿no? Lo cual me parece muy legítimo, muy hermoso. Estoy pensando en Salvatore Sciarrino, él puede terminar una obra y seguir utilizando en la siguiente obra el mismo material de la anterior. O uno de mis maestros, Franco Donatoni, es muy curioso que él terminaba una obra y comenzaba la siguiente donde había terminado la anterior. Y nos lo contaba en clase allí en Italia, ¿no? Es decir, es tener una receta de trabajo, una forma de trabajar, me parece también muy interesante para hacerlo. Ahora estoy haciendo un concierto para guitarra y orquesta, entonces me planteo cosas que para mí el mayor reto realmente es qué puedo hacer que para mí sea un enriquecimiento
para hacer algo distinto de lo que ya he hecho. Porque si vuelvo a hacer lo mismo que antes, eso me aburriría. Preferiría irme a jugar al tenis, como te decía el otro día. Pero si quiero hacer una obra para guitarra y orquesta, me estoy enfrentando al instrumento y para mí hay cosas muy importantes, pero que por supuesto son muy subjetivas para cualquiera de vosotros y de tus alumnos o compositores. Puede ser la antítesis. Para mí es muy importante, por ejemplo, un título. Si no hay título, no hay obra, porque el título es el contenedor, digamos, al concebir la música como una forma de conocimiento, de experiencia. Si hago una obra, ese título ya me está determinando qué es lo que quiero buscar con esa obra, o sea, hacia dónde va la dramaturgia o la idea, aunque sea poética. Pero para mí es esencial, porque significa que teniendo el título yo ya sé por dónde voy a investigar en ese trabajo. Y ahora está haciendo una pieza que se llama Memoria del ocre. Entonces, aunque parezca que no, el ocre es un color maravilloso que tenemos en la geología, lo tenemos en las famosas cuevas en la prehistoria, lo tenemos en la pintura en el Renacimiento, lo tenemos en el arte actual. El ocre como color, sabéis que hay un ocre rojo, un ocre negro, un ocre amarillo, un ocre dorado, un ocre anaranjado. Bueno, ¿cómo transformo esas relaciones entre un material que es físico y al mismo tiempo presupone una vinculación con la historia del arte en la humanidad? Pues todo eso se filtra y sale en un concierto para guitarra y orquesta. Por supuesto, no hay que saber nada de las cuevas de Lascaux o algo así, sino simplemente se trata de ver que estoy reflexionando cómo puedo diluir ese tipo de relaciones desde un punto de vista casi físico, con esa memoria cultural, a través de un instrumento tan complejo y al mismo tiempo tan rico como es la guitarra. La guitarra, claro. Pues muy interesante. También, otra pregunta más. ¿Ha considerado usted el efecto que tendrá el distanciamiento social en este tipo de conciertos que, como bien dice, no son replicables en una grabación? Eduardo Corona. Sí, pues es muy buena pregunta. Claro, si mi propuesta dramática es crear esa especie de polidimensionalidad de la percepción, como os decía antes, por supuesto estoy rechazando la posibilidad de tener, digamos, esa riqueza de percepción que puede tener alguien que viva esa obra. O sea, yo estoy renunciando a eso. Sin embargo, se podría hacer una grabación, pero claro, sería la grabación de dónde estaría alguien que graba y se mueve en el espacio atendiendo a su propia inclinación, pero sería una de infinitas posibilidades. Eso no es la idea en una obra como un cuarteto de cuerda, una obra para orquesta donde se tiende a tener una forma unívoca de percepción. No, efectivamente se abre otro parámetro y hace que la grabación sea un poco más documentación que una obra real, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? Una documentación. Sí, así es. Sí. Veamos si hay una pregunta más por aquí, si no ya será hora de ir pues creo que es todo, José María. Creo que es todo de momento, si no, bueno, ya te mandaremos un correo por allí. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia, ¿no? Tan útil, tan enriquecedora para nosotros. No, gracias a vosotros por vuestra paciencia y vuestro tiempo en este rollo que os he largado, ¿vale? Lo interesante es que, bueno, que veáis que hay mundos muy bonitos en torno a este tema concreto que os he lanzado. No os he hablado de música en sí, o de partituras, o de técnica de composición, o aspectos estéticos, no. He hablado de esta parte de lo escénico y lo dramático, cómo puede tener colores, puede tener formas distintas de elaboración. Así que esto lo lanzo para la posibilidad de quien tenga interés en investigar por ahí, que se interese, pues esos mundos están aquí también. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos tenerte por acá en octubre, ¿no? Movimos ya tu fecha de Callejón del Ruido para octubre, ojalá y todo pueda, bueno, digamos, darse, ¿no? Que todas las condiciones se den para que estés en octubre por acá con nosotros. Y ya, bueno, invitaremos a toda la gente para que venga aquí a escucharte, ¿no? Que siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias. Eso espero. Muchas gracias, Víctor. Sí, pues muchísimas gracias también, al contrario, a ti. Un abrazo muy grande. Gracias también al Sistema de Radio, Televisión Hipermedia de la Universidad de Guanajuato, que nos apoyó por aquí para darle la difusión en directo de la conferencia. Al doctor Ricardo García, a Abraham Ramírez, a Andrés Cordero, José María, un abrazote. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo a todos. Thank you.